Siempre aprendemos que cuando cantamos, cuando oramos, estamos nosotros hablando con el Señor. Pero ese Dios que es inmortal, invisible y está aquí en espíritu, Él nos habla cada vez que es abierta su palabra, sea leída o sea expuesta. Así que estos son momentos importantes porque queremos escuchar la voz de Dios. Queremos saber, ¿verdad?, que Él quiere decirnos cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y roguemos, más bien, no porque el Señor no sea fiel en enviar su palabra, sino para que tengamos nosotros un corazón, una mente dispuesta para recibirla. Oremos. Señor, gracias porque al encontrarnos en medio de tu presencia, sabemos que eres un Dios tan bueno que nos bendices, no porque lo merecemos, sino por tu gracia. Y hoy, Señor, estamos exaltando a Jesucristo y también honrando tu palabra, que va a ser expuesta, Señor, en este momento. Tú eres fiel en enviarla. Tú eres fiel, Señor, en hacer con ella de acuerdo a tu voluntad. Pero somos nosotros los necesitados, Señor, de que en este momento nada sea más importante que escuchar tu voz. Danos oídos prestos, mente, Señor, abierta, corazones, Señor, listos para atesorar tu palabra y que pueda verdaderamente tener un impacto en nuestras vidas, que podamos aplicarlo no solo desde este día, pero de aquí en adelante. En Cristo oramos. Amén. Del libro de Josué aprendimos la interrelación entre, primero, el poder de Dios obrando en nuestras vidas y la fe respondiendo a este poder. Responde por la obediencia. ¿Para qué? Para poder salir victoriosos de nuestras batallas espirituales. Josué y el pueblo de Israel tenían una tierra que conquistar. De esa misma manera, hermanos, nosotros tenemos áreas en nuestras vidas las cuales tenemos que conquistar en el poder del Señor. Se cuenta de un vendedor en Nueva York que buscaba espacio para estacionarse. ¿Cuántos neoyorquinos hay aquí o que vivieron en Nueva York? Entonces, están familiarizados con ese problema del estacionamiento, ¿verdad?, en esa ciudad. Bueno, en su desesperación, dejó el auto en una zona de prohibido estacionarse. Porque resulta ser que era un hombre, ¿verdad?, que tenía una entrevista y se le hacía tarde y simplemente dejó el auto allí estacionado con una nota en el parabrisas que decía: he dado 10 vueltas en este lugar buscando un estacionamiento, tengo una cita que cumplir o pierdo mi empleo, perdona nuestras deudas. No faltó mucho para que llegara un policía, leyera la nota y también le dejó su respuesta adjunto a una multa. Y la nota del policía decía: he dado vueltas en esta cuadra por 20 años. Si no te pongo la multa, pierdo el empleo. No nos metas en tentación. Sí, hermanos, nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Pero tenemos nuestra responsabilidad. El próximo libro es el de Jueces. Obtiene su nombre por las personas designadas para este oficio, según el capítulo 2, versículo 18. Jueces, inmediatamente nosotros pensamos en oficiales que resuelven asuntos legales en una corte de justicia. Pero la raíz de este término tiene un significado más amplio, porque implicaba más bien gobernar. O sea, fueron asignados para resolver asuntos internos, disputas entre ciudadanos, controversias nacionales o tribales y también problemas con extranjeros. Pero además fueron libertadores de Israel frente a los enemigos externos. Este grupo selecto tenían una gran responsabilidad, por eso debían depender de Dios. Debían de creerle a Dios, porque mientras más son las responsabilidades, más también son las obligaciones. Son también privilegios,
pero no dejan de ser obligaciones. Por eso, en Hebreos capítulo 11, acompáñenme en la lectura de este pasaje bíblico, Hebreos capítulo 11, se cuenta también de estos hombres y mujeres, aunque no son mencionados todos. Hebreos 11, 32 al 34. Y esos 12 jueces fueron Otoniel, Ahot, Sangar, Deborah y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Isán, Elón, Abdón, Sansón. Son prácticamente 12 los jueces que se reconocen durante este tiempo. Pero dice la palabra de ellos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a leer todos los versículos, pero la idea está cómo por medio de la fe estas personas salieron victoriosos. Mi primer punto es el valor literario del libro. Aunque el título es según el contenido, los jueces, más bien el énfasis no está en los jueces, sino en Dios. Hermanos, en su gracia, en su misericordia, es lo que refleja este libro. Después de seguir hablando del contenido, usted va a ver cómo va a resaltar la paciencia, la longanimidad, el amor y la gracia que Dios tuvo para con Israel, la misma que tiene para con nosotros. Se describe el tiempo conocido como canaanización, o sea, los israelitas estableciéndose en la tierra que se les fue prometida. Capítulo 2, versículos de 6 al 10. Ahora, noten esto. Este es el distintivo ya de jueces. Una vez muere Josué, y toda aquella generación que había participado de la conquista, hermanos, comienzan los graves problemas para este pueblo. Se le conoce la degeneración de Israel. ¿Y usted sabe por qué? Todo por querer ser igual al resto de los pueblos. Ellos eran un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo que habían recibido del Señor sus mandamientos, que el Señor había sido fiel en proveerles, en protegerles, en darle toda aquella tierra para que conquistaran. Sin embargo, pronto se olvidaron y querían ser como el resto de los pueblos. Y aquí comienza la primera enseñanza de este mensaje, hermanos. Tenemos que ser conscientes, tenemos un llamamiento santo. Sin embargo, no todos guardan su testimonio. ¿Por qué? Quieren ser amigos del mundo. Quieren parecerse al mundo, congraciarse con el mundo, adoptando estilos mundanos, la moda, aunque sean medios ofensivos para Dios. Y quiero hablar algo muy claro de este púlpito. Nosotros estamos en nuestras alabanzas comenzando a utilizar ciertos instrumentos. Eso no significa que estamos mundanalizando la alabanza en la iglesia. Por favor, nunca voy a permitir que desde esta plataforma se traigan ritmos mundanos o ritmos bailables o cosas que no le agradan a Dios. El hecho de que cantemos con alegría y con ritmo no significa que estamos mundanalizando la iglesia. Eso es un paréntesis, ¿verdad? Un entre paréntesis, pero más bien volviendo a lo que estamos hablando aquí, hermanos, es cuando como cristianos tenemos un llamamiento santo y comenzamos a congraciarnos con el mundo. O sea, tener más presente qué opina el mundo que nuestro Dios. Estuvimos leyendo nuestra lectura bíblica, Santiago 4, pero el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pudiera preguntar, bueno, puede ser que le está hablando en converso. No le está hablando Santiago en conversos. ¿Por qué? Desde el principio, ya desde Santiago 1:1, está dirigido a las 12 tribus de la dispersión. O sea, eran comunidades cristianas de origen judío que se encontraban fuera de Israel.
Pero además de eso, continuamente el libro alude a hermanos. Continuamente, hermanos, quiere decir hijos del mismo Padre, los que hemos sido engendrados no de carne, sino del Espíritu, y hemos sido hechos hijos de Dios, según Juan 1, del 12 al 13. Noten que también en Santiago decía, ustedes que tienen el Espíritu. O sea, le está hablando a cristianos que han adulterados. Cuando dice almas adúlteras, no se refiere a la infidelidad sexual en el matrimonio, sino a algo que ha sido adulterado, ha sufrido un cambio de propiedad. Y les tengo un ejemplo. Este es un vaso de agua, dos componentes, ¿verdad? Uno de hidrógeno y dos de oxígeno, H2O. Ese es el agua. Voy a tratar de... Pero ahora yo le voy a echar estas goticas. Unas goticas que muchos de ustedes utilizan, ¿verdad? No solamente le ha cambiado el color, pero ha cambiado también la propiedad. Yo acabo de adulterar el agua. Porque sigue siendo agua, pero está adulterada. Ese es el ejemplo que nos da aquí Santiago. Nosotros tenemos un llamamiento santo. Cuando comenzamos a adoptar estilos mundanos, a congraciarnos con el mundo, a ser amigos del mundo, entonces ya hemos adulterado esa naturaleza nuestra, esa propiedad que tenemos de Dios. Y ese es el llamado, eso que nos da Santiago, pero no solamente por eso, sino porque fue lo que hizo Israel durante este tiempo de los jueces. Fue exactamente, es difícil seguir el hilo de la historia, pero los acontecimientos están dispuestos deliberadamente a fin de que cada juez sea presentado en medio de una situación peor que la anterior. O sea, comenzando con Otoniel, fue ejemplar, pero terminando con Sansón. Quiere decir, cada vez peor. Hay historias y datos sobresalientes de este libro de Jueces. Por ejemplo, está la señal de los 300 hombres valientes y esforzados en tiempos de Gedeón, ese tiempo de Débora y Barak, el voto de Jefté, la misma historia de Sansón es fascinante, pero no estamos aquí para estudiar un libro, estamos para extraer la verdad central de cada uno de estos libros. En segundo punto, el valor didáctico del libro, o sea, su enseñanza, es que lo que se aprecia en general, hermanos, es un ciclo vicioso, un ciclo pecado, consecuencia, arrepentimiento, clamor, redención. Pero según se va desarrollando este ciclo, y hablo de 300 años, el cuadro se torna cada vez más desolador. O sea, ocurre un patrón consecuente uno de otro. Israel hace lo malo. Jehová los entrega a sus enemigos. Disciplina. Israel clama por liberación. Jehová les provee un libertador. Los libera el juez. Subyugan la nación opositora. Reposa la tierra. Muere el juez. No aprenden la lección, por el contrario, vuelven de nuevo al ciclo, pero la corrupción cada vez va en aumento. Fíjense, es impresionante como tanto el capítulo 17, 6, 18, 1, 19, 1, 21, 25, ya hacia el final del libro aparece esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno haciendo lo que bien le parecía. En otras palabras, ya se estaban comparando con otras naciones que tenían monarca. Olvidaban que su gobierno era teocrático, como si un rey humano pudiera resolver los problemas de una nación. Hermanos, el libro nos está presentando no tanto un problema político, pero más bien espiritual. Ese mismo cuadro, eso que pasó allí, ese ciclo, se puede ilustrar bien con los problemas de esta misma nación en que vivimos. Los problemas no están en su líder. El líder de una nación puede ser bien un títere de parte de Dios en sus propósitos de traer juicio a esa nación. El problema no está en el líder. El problema está en desligarse de Dios, en ser negligente con sus mandamientos, en vivir como si Dios no fuera, en contentarse en vivir lejos de Dios, ignorar negligentemente sus mandamientos. Y hermano, qué mejor ejemplo que este país, Estados Unidos. Un país fundado en Dios.
y no hace mucho, vamos a suponer 400 años atrás, un país fundado en Dios, hoy legalizando matrimonios de homosexuales, legalizando uso de marihuana. Hermanos, vemos que cada vez se vuelve a repetir ese ciclo, ese vicio. Y cada vez que pasan los años, cada vez aumenta y aumenta y aumenta cada vez más. Pero eso que ocurre a nivel nacional, bien puede ocurrir a un nivel personal. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Hermanos, cuando estamos mal con Dios, mire, lo primero que perdemos es el deseo de adorarlo, el deseo de congregarnos, el deseo de orar, de leer la Biblia. ¿Y sabe qué? También a la par, la vida cada vez se va volviendo un torbellino. Yo como pastor, pues estoy al tanto, o me vienen a mi conocimiento los problemas que están pasando los diferentes miembros de la iglesia. Y cada uno de estos problemas a veces son relativos al estilo de vida que están viviendo. Son gente que ha ignorado a Dios, no le dan el lugar que Dios tiene en sus vidas, y por eso no salen de un problema para otro. No quiere decir que cada vez que tengamos problemas esa sea nuestra situación. No, en este mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, pero ustedes saben bien lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que nos venga un suceso, un evento, a que continuamente nuestra vida sea un caos. Un caos. Casi siempre cuando hay una vida caos, usted estudia y posiblemente hay un ciclo vicioso de infidelidad, de desobediencia y de negligencia a nuestro Dios. El Señor Jesús enseñó esta realidad por medio de una parábola. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Estamos familiarizados con esta parábola. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella ciudad. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, no podemos vivir como si no tuviéramos rey. No podemos vivir como que cada cual hace bien lo que bien le parece. ¿Es Jesucristo Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿Sí? Es Jesucristo el Salvador de nuestras vidas. Eso es maravilloso, ¿verdad? La fe en su sacrificio, tenemos perdón de pecados, vida eterna. Amén. ¿Es Jesucristo Rey y Señor de nuestras vidas? Una pregunta con un sentido diferente. Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Si lo es, entonces ¿por qué no lo honramos? Entonces ¿por qué vivimos como si no tuviéramos Rey? Como si no tuviéramos Señor. Fíjense que Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Eso dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros le hemos recibido como Salvador y proclamamos que Él es Señor y Rey de nuestras vidas, sencillamente no podemos vivir como si no tuviéramos Rey y Señor. Ese fue el problema de Israel durante este tiempo de los jueces. Con la intención que nos sirva de ilustración, de esos 12 jueces, he escogido el 5º juez de Israel, Gedeón, para que nos dé una buena lección. Fíjense que durante su tiempo, y usted puede leer la historia de Gedeón completa, porque lo que voy a hacer es un resumen.
en el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, 32 de Jueces, es dedicado al tiempo de Gedeón. Dice que el pueblo de Israel estaba sufriendo por los madianitas. Era una banda merodeadora de beduinos que robaban las cosechas y el ganado. Y eran aparentemente bastante fuertes porque habían causado tremendo temor en la nación y hasta gran pobreza. Ahora recuerden, todo esto es consecuencia de la desobediencia, de ese ciclo vicioso. Ese ciclo vicioso que hay veces es triste que lo pasamos hasta de generación en generación. Porque hay veces no nos damos cuenta como padres que estamos desplegando una actitud o una manera de vivir que los hijos están copiando como esponja y que ellos luego lo van a repetir. Y se ven esas cadenas, esos ciclos de hábitos que no son buenos siendo acarreados de una generación a otra. Alguien que abusa de su mujer es porque posiblemente vio al padre abusando de su madre. Y así se pueden mencionar un montón de ciclos viciosos que tenemos que aprender a romper. El ciclo vicioso de Israel era caer en la idolatría, caer en la desobediencia, olvidarse de Dios. Y claro, estaba la situación difícil, que es lo que hay veces muchas personas hacen. El Señor los aprieta. Entonces cuando se dan cuenta que hay un Dios, y es cuando van a la iglesia, pero van a la iglesia nada más hasta que se les resuelve el problema. Entonces eso hizo Israel. Claman a Jehová, piden socorro. Se resalta entonces la misericordia y la paciencia de Dios. Y les envía primero un profeta. Primero. O sea, para hacerles conciencia de que por qué están así. Ese profeta les hacía conciencia de la idolatría. Y luego, pues el ángel de Jehová apareció a Gedeón. Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en un lagar y escondido por miedo a los medianitas. Y Jehová lo llama. Inclusive le dice que él era un varón esforzado y valiente. Y ante aquello él pensó que él iba a perecer porque había visto a Dios. Fue cuando pide una señal milagrosa mientras preparaba una ofrenda de un cabrito y panes sin levadura. El ángel de Jehová tocó la ofrenda y aquello fue consumido por fuego. Obviamente esto causó aún más temor en él, y Dios vio el temor reflejado en su cara cuando le habló y le dijo: paz a ti. Por eso allí edificó un altar y lo nombró Jehová Shalom. Jehová es paz. Pero esto es lo interesante de Gedeón. Después de aquella experiencia, dice la Biblia, esa misma noche, no al día siguiente, no a la semana, no al mes, esa misma noche, Gedeón derribó el altar a Baal y a Asera que su padre había construido. En su lugar edificó un altar a Jehová. Esa misma noche de su experiencia. Claro, a la mañana, los de la ciudad quisieron matarlo por lo que había hecho, pero su padre Joás lo impidió. Pero vemos aquí cómo Gedeón es un ejemplo de lo que es un verdadero convertido. Esa misma noche, en ese mismo momento, él se arrepintió, destruyó aquellos altares y decidió dar gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos va a hacer ver cuando nuestro estilo de vida no es correcto. Él lo va a hacer. Envía primero palabra, envía profeta. Él nos va a decir lo que está incorrecto en nuestras vidas. En la cristiandad hay quienes hacen caso omiso, siguen como nada, como si no hubieran estado el domingo en el templo escuchando mensajes. Así siguen, los mismos ciclos viciosos, los mismos patrones, el mismo estilo de vida, siempre acompañado por una excusa. Y así ustedes los ven, esa vida espiritual miserable. Porque hermanos, ¿acaso no nos gozamos cuando estamos aquí en la casa del Señor? ¿Acaso no lo deseamos? Entonces se comportan como si llegar al templo fuera un fastidio tan grande que no pudieran. Así se comportan. Pero eso que reflejan también se está viendo en sus vidas torbellinas.
Eso mismo se está viendo en las vidas, torbellinos. Pero hermanos, hay también, y espero que seamos todos, los que cuando Dios nos toca, hacemos los cambios pertinentes en el momento en que hemos recibido palabra del Señor. El libro tiene un valor teológico, más bien profundamente teológico. Expone a un pueblo olvidándose de la obra redentora de Dios a su favor. 7 veces aparece el refrán: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y preguntamos, ¿qué fue lo que hicieron de malo? Imagínense nada más, a un pueblo. Bueno, ellos escucharon, porque Dios se encargó de que de generación en generación la historia fuera escuchada de lo que Dios había hecho con los padres de esta generación, cómo los sacó de Egipto de manera milagrosa, los preservó durante el desierto, los llevó a la tierra de Canaán, y esa tierra que estaban ellos ahora disfrutando había costado guerra, victoria de parte de Jehová. De lo contrario, ¿cómo estuvieran? ¿Cuál fuera su destino? Sin embargo, la maldad de este pueblo acarrea en servir a los Baales en vez de a Dios y a su Redentor. Yo sé, hermano, todos somos pecadores, todos. Pero uno de los pecados más horrendos es la idolatría, porque todos los pecados son contra Dios. Pero es que como nosotros fuimos creados para adorar a Dios, el usted poner otro Dios delante de otra deidad delante de Dios es algo horrendo, es algo que Dios no tolera. Por eso en los mandamientos dice: yo visito la maldad de generación en generación, porque soy un Dios celoso. Soy celoso. Y ese fue lo que hizo Israel una y otra vez. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con la idolatría. Primero, tenemos que sacar de nuestras casas cualquier tipo de objeto, artículo, lo que sea que haya sido creado para adorar a un Dios. Sáquelo, aunque se lo hayan regalado, aunque haya sido de mamá y papá, aunque sea quien sea, saque estas cosas de su casa. Cada vez que menciono esto, digo: vire los elefantes. Vírelos, no tiene por qué ponerlos de esa manera. No sea supersticioso, que es una manera también de idolatría. Limpie su casa. Pero muchos de nosotros dirán: qué bueno, yo no tengo problema con ningún ídolo. No tengo imágenes. No tengo aún... ¿Cuál es el que se entierra en la tierra para que se venda la casa? Un Tomás enterrado en la tierra. No tengo nada de eso. Estoy libre. Estoy libre. ¿Sabe qué? No estamos libres. Dice Juan 5, de 18 al 21, que como estamos en el verdadero, que es Jesucristo, que nos guardemos de los ídolos. Porque ídolo no necesariamente es una imagen. Hermano, es cualquier persona, cualquier cosa que usted ponga en prioridad en su vida que desplace a Dios de su lugar. Es idolatría. Ahora mire, como si nosotros, hay veces podemos juzgar a Israel porque adoraban a los Baales, pero nosotros caemos en los mismos ciclos viciosos, y tenemos que romper con esto. Por eso hay un valor aplicativo del libro, mi último punto. El libro presenta ese ciclo vicioso, la infidelidad y su peligro. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y me lleva, eso lo dice Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. En estos tiempos, a esa práctica o esa manera de vivir se le ha dado un nombre. Se llama relativismo. Es una teoría fundada en la relatividad de los conocimientos. Es una filosofía que ha adoptado la sociedad. Una creencia de que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales. O sea que la verdad no está en la Biblia, sino
la determina personalmente cada cual según sus percepciones. Quiere decir, uno mismo, con sus propios razonamientos, forma su verdad. Obviamente, siempre va a ser la que más le convenga, porque eso es lo que hacen las personas. Ahora, William Barreto dijo: la falta de interés en la religión en estos tiempos modernos sencillamente significa que lo religioso ya no es el centro gobernador de nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber que una opinión, una declaración, un concepto, una religión es verdad? ¿Cómo saber que ese conocimiento por el cual yo estoy tratando de dirigir mi vida es la verdad? Los cristianos afirmamos, Juan 17:17, que la Biblia es la verdad. La verdad está en la Biblia. Ahora, ellos, o el que es relativista, no acepta la Biblia como verdad absoluta. La prueba es que viven con valores y normas que contradicen directamente la palabra de Dios. La contradicen. Y hermanos, contrariedades no pueden todas ser verdad. Es lógico. Pueden ser todas mentiras, todas, pero no pueden ser todas verdad. Una puede ser verdad, otra mentira. Es cuando tenemos contrariedades. Así que no podemos ser relativistas. Y eso es lo que practica la sociedad en que vivimos. Es el lema de Lion King. Muchos vieron esa película de animados, ¿verdad? Lion King. Y en Lion King había un personaje bastante simpático, el puerquito, que era el amigo del leoncito, y él iba por ahí muy contento y feliz diciendo por todos lados: Hakuna Matata, repartiendo Hakuna Matata para derecha e izquierda. ¿Y qué quería decir esa frase? ¿Sabes qué? No pelear. ¿Por qué pelear? Tú con tu verdad, yo con mi verdad. No te metas conmigo, yo no me voy a meter contigo. Tú tienes tu ética, tus valores, yo tengo los míos. Podemos ser amigos, respeto ante todo. Son mis derechos, kumbaya. Cuidado, hermano, hay que tener mucho cuidado con esa filosofía y esa manera de practicar la vida. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y el relativista crea su propia ética. Inclusive se considera como lo peor en que otra persona venga y te imponga una moralidad. No soportan que llegue un cristiano diciendo que hay una verdad absoluta en la Escritura. Por eso desacreditan las Escrituras y piensan que una persona así está fuera de onda, es anticuada. Cuando se presenta la verdad del aborto, ahí están las opiniones relativistas. La verdad sobre el homosexualismo y sus derechos, ahí está la verdad relativista. La verdad sobre el sexo, que hoy día se practica así de una manera sin límites ninguno y sin ningún temor ni conciencia, ahí se aplica el relativismo. La verdad sobre el matrimonio, si hay que casarse o no casarse, eso no es relativismo. La verdad sobre la marihuana es relativismo. Imagínense que la gente en marihuanada es la que está tomando las decisiones. En el campo de la religión no está exento al relativismo. Son esas personas que dicen: no, todas las religiones son buenas. No importa, todas son buenas. El relativismo también se manifiesta en la iglesia de Cristo. Por un lado profesamos: la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Sí, nuestra guía. Pero cuando usted escucha hablar, por ejemplo, un asunto teológico, y usted escucha decir: no, porque para mí, ya está el relativismo envuelto. No se dice: no, porque para mí. Usted tiene que decir: la Biblia dice esto. Pero cuando usted dice: no, porque en mi opinión, para mí, ya usted está envolviendo relativismo
dentro del cristianismo. Ya mencionó esta filosofía. Por ejemplo, está influenciado en conceptos cristianos. ¿Tenemos que diezmar? Relativismo. ¿Tenemos que guardar el domingo? Relativismo. ¿Tenemos que perdonar? Relativismo. ¿O hay que congregarse? Relativismo. ¿Cumplir mandamientos? Relativismo. Eso también se trae a la iglesia entre los cristianos. Y yo no puedo vivir como si no hubiera rey, como si no hubiera Señor, como si no hubiera Dios, creando mi propia filosofía de la vida y dirigiendo mis pasos según mi mente me va dictando. Porque dice Proverbios 3, no te fíes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Por eso, la vida torbellino es la evidencia que no se está siendo sometido al señorío de Cristo, no se ha adoptado un estilo de vida que obviamente agrada a Dios. Esto no es verdad, porque las graves consecuencias tarde o temprano lo delatan. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía recto ante sus propios ojos. Ese era el pueblo de Israel. La enseñanza que el Señor nos quiere traer en este mensaje es, hagamos como Gedeón. Hay veces sí estamos siguiendo patrones incorrectos en nuestras vidas, pero cuando el Señor nos habla, nos muestra ese patrón incorrecto, no continuemos, hagamos como Gedeón. En ese mismo momento, destruyamos ese ídolo, decidamos glorificar a Dios, decidamos, ¿verdad?, vivir una vida que le agrade al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, donde hoy, por medio de los infortunios del pueblo de Israel, que refleja la historia, nos brindas una oportunidad a nosotros de no cometer los mismos errores. Y si hemos caído, Señor, en algún ciclo vicioso, como tu poder se perfecciona en la debilidad, sea tu poder quien nos saque de ese ciclo. Sea tu poder quien nos dé entendimiento. Ayúdanos a no vivir como si tú no fueras. Ayúdanos a no vivir como si no tuviéramos rey, oh Señor. Señor, si te proclamamos Padre, que te honremos como hijos. Si te proclamamos Señor, que te sirvamos y te damos el debido respeto. Que honremos tu palabra, que entendamos que aunque la sociedad está proclamando todo lo contrario, la verdad absoluta está en tu palabra. Que ella sea nuestra guía. No, ayúdanos a no fiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias opiniones, sino a ser entendidos de tu palabra, Señor, para que podamos entonces así vivir vidas que te glorifiquen. Hoy te queremos dar gracias, porque a pesar de que somos como somos, a pesar de tanto pecado, nuestras vidas exaltan tu paciencia y tu longanimidad, siempre trayendo un profeta que nos advierte, siempre trayendo un libertador que nos libera. Y todo esto viene de ti. Ayúdanos a recibirlo con gratitud, pero aprender a romper, Señor, esos ciclos para que en vez de ir en peor, al contrario, vayamos cada día mejorando más en esta nuestra santificación. En Cristo oramos. Amén.